días tengan todos, que el Señor nos bendiga. Esta es la Iglesia Presbiteriana Evangélica Westminster, que le da la más cordial bienvenida a este servicio de adoración a Dios. Damos gracias a Él porque nos permite volver a conectarnos a través de este medio. Quisiéramos compartir con ustedes algunas notas. En primer lugar, que este próximo martes volveremos a transmitir nuestro servicio de oración vía Facebook Live, martes a las 8 de la noche. En vivo usted puede conectarse con nosotros y estaremos orando juntos. El domingo próximo, Dios mediante, comenzamos la celebración de la Semana Mayor y es el primer domingo también del mes de abril. Ese día estaremos sirviendo la mesa del Señor con su favor. Así que le invitamos a que si usted es un creyente de nuestro Señor y usted desea participar de la mesa, no pierda esta oportunidad. Del próximo domingo estaremos compartiendo la mesa del Señor a través de este servicio. Usted lo puede hacer justo en el momento en que el resto de la congregación lo estemos haciendo juntos. Damos gracias al Señor por la oportunidad de adorarle, de bendecirle, de magnificar su nombre. Les invito a hacerlo en espíritu y en verdad. Meditemos. Oíd. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Reflexionemos. Dios nos llama, Dios nos invita a la adoración. Y esta mañana, querido, que por este medio nos unamos como familia en la fe y magnifiquemos y exaltemos su santo y bendito nombre. Alabemos juntos al Señor. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amén. Lord.
Soberano Dios, Padre nuestro, levantamos a ti nuestra voz y te adoramos y te bendecimos porque tu misericordia es buena, es para siempre. Gracias te damos por el privilegio de juntarnos a través de este medio que es la oración como pueblo tuyo para adorarte, para bendecir, para magnificar tu santo nombre. Queremos darte gracias por el regalo de la vida eterna, que solamente en Cristo Jesús podemos tener. Queremos darte gracias por la oportunidad de adorarte y queremos pedirte que nuestra adoración en esta mañana llegue delante de la presencia tuya como una ofrenda de olor grata. Que nuestras oraciones, la música, las ofrendas, la palabra tuya, en fin, todo lo que hagamos, exalte, glorifique tu nombre, pero también que supla las necesidades de tu pueblo. Te pedimos que así sea, confiando en los méritos de aquel que un día nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Él es el creador de todo cuanto ve. Él dio furia al mar, al sol su brillante. Él conceder don de ir a disfrutar y siembra el amor y la felicidad. La naturaleza de color doctor al árbol dio frutos y olor a la flor. Él solo decide lo que ha de pasar. Él es amor y bondad. Él nos da valor para poder luchar. Lágrimas también cuando haya que llorar. Si llega la muerte, lo permite. Y traza el destino del que va a nacer. ¿Sabe quién miente o dice verdad?
se arrepiente después de pecar, pero si con fe le vamos a implorar, Él siempre te perdonará. Él siempre te perdonará. En esta hora separamos un espacio para ir juntos como congregación delante del Señor y confesarles nuestros pecados. Lo haremos de manera alternada. Soberano Dios y Señor nuestro, escucha nuestra oración por nuestra obstinada pretensión de ocupar el lugar que solo a ti pertenece. Perdónanos, Señor, por haber buscado satisfacer nuestra insaciable, carnal y pasajero apetito. Perdónanos, buen Señor, por haber insistido en procurar recibir las dádivas en lugar de apreciar y disfrutarte a ti, dador de toda buena dádiva. Rogamos tu perdón. Perdónanos porque habiéndonos dado a Jesús, el mejor regalo jamás soñado, nos hemos dejado arrastrar por la corriente del presente siglo, que ignora y desprecia tu gracia y solo pretende utilizarte para sus propios fines egoístas. Te pedimos que nos perdones. Por los méritos de Jesús te lo imploramos. Amén. Así como hemos hecho de manera comunitaria, tenemos una oportunidad para que vayamos delante del Señor íntimamente y personalmente y confesemos nuestros pecados. La palabra del Señor nos ofrece respuesta para cada necesidad. Nos ofrece respuesta para nuestra necesidad mayor, que es la necesidad de la gracia y el perdón de Dios. Escuchad lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a la seguridad de perdón. Oíd. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En Cristo Jesús somos perdonados. Amén.
adoración a Dios transcurre en un proceso de invitación y respuesta. Siempre es Dios quien invita. Es nuestro privilegio responder. Y las ofrendas son una parte de esa expresión de un pueblo que responde a Dios que le invita. Dios suple a cada necesidad nuestra. Y conforme a sus riquezas en gloria, nos ha dado la bendición de poder dar, de poder corresponder. Le invito pues en este momento, donde quiera que usted esté, que separe su ofrenda para dedicarla para la gloria y la honra del Señor. Quisiéramos apuntar en esta hora que usted, si el Señor pone en su corazón, puede enviar su ofrenda por correo al apartado 367, Bayamón, Puerto Rico. Apartado 367, Bayamón, Puerto Rico. 00960. Si usted desea enviar su ofrenda de manera electrónica, ya está disponible un modo para así hacerlo. Esto aparecerá en pantalla. Le invitamos a que usted lo haga. Ya algunas personas se han beneficiado de esta opción para presentar nuestras ofrendas. Traigamos pues, según el Señor dispone en nuestro corazón, hacerlo con alegría, nuestras ofrendas. Ofrendemos al Señor. Oramos. Padre, de ti desciende en toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias te damos, porque tú nos permites gozar de tus bendiciones. Tú nos das conforme a tus riquezas en gloria y conforme a nuestras necesidades. Nosotros, como una expresión de adoración, te presentamos a ti, dedicamos estas ofrendas para la extensión de tu reino y para la gloria mayor del Señor. También te pedimos en esta hora, si hay alguna persona entre nosotros, los que están participando de esta adoración, que tiene alguna petición, alguna expresión de gratitud o algún motivo de celebración, que tú les bendigas. Que al enfermo le traigas salud y fuerzas del Espíritu. Que al que celebra le des el gozo de saber que tú nos bendices por tu gran misericordia. Recibe nuestras ofrendas, pues lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.
su espíritu de amor satisfaga hoy tu alma, corazón. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos de tu amor. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestras alabanzas a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundancia vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos de tu amor. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. En esta hora nos preparamos para la lectura de las Sagradas Escrituras. La misma para hoy se encuentra en el Evangelio según San Juan, y de ahí leeremos en el capítulo 6, los versículos 22 al 27. Lectura del Evangelio según San Juan 6, 22 al 27, lee así la bendita palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales,
sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Prepara, Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí su fruto. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Oremos. Amante Dios, nos acercamos a tu palabra para meditar, reflexionar juntos en ella. Te pedimos que esta palabra tuya, que ha sido inspirada por ti, logre surtir el efecto con el cual tú la has inspirado. Permite que toque nuestros corazones y transforme por el poder de tu Espíritu nuestras voluntades. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Charles Swindoll cuenta una historia, una experiencia que él tuvo en una reunión de industriales, en donde un caballero ofreció una serie de conferencias que tenían que ver con cómo manejar a los empleados y lograr que estos pudieran desarrollar su trabajo y a la misma vez disfrutar lo que hacían, es decir, que fueran eficientes y a la misma vez que lograran algún tipo de recompensa en términos de la labor que realizaban. Y Swindoll cuenta que de todo lo que aprendió hubo una enseñanza que él nunca pudo olvidar. Y decía el conferenciante, las dos cosas más difíciles de lograr en la gente o en los empleados, la primera de ellas es que razonen. Y la segunda de ellas es que logren realizar las tareas en orden de prioridad. Me llamó mucho la atención esta reflexión de Swindoll y me parece que de hecho el pasaje que está delante de nosotros en la mañana de hoy y la experiencia que estamos viviendo como pueblo definitivamente nos retrata y nos deja saber que este conferenciante evidentemente tenía toda la razón. ¿Ha escuchado usted la expresión? Seguramente la ha citado, por los panes y los peces. No olvido cuando yo era un muchacho, fui a visitar a una señora de la iglesia en la que yo me congregaba. Su nombre era doña Joaquina. Y ese día en que yo estaba compartiendo con Joaquina y su familia, tenía de visita a su nieto más pequeño, que era un chico que debía tener alrededor de unos 3 a 4 años. Y ese nieto, decía ella, de nosotros dos, refiriéndose a ella y a su esposo, el nieto no me quiere a mí para nada. El nieto es fanático de su abuelo. ¿Sabes cuándo es el único momento, la única ocasión en que el chico se acerca a mí y me quiere? Lo hace cuando estoy cocinando. Se agarra de mi pierna, obviamente
el olor a la comida y me dice, abuela, yo te quiero tanto. Y yo lo miro y le digo, tú me quieres por los panes y los peces. La porción que está delante de nosotros hoy, pienso que definitivamente tiene que haber servido como punto de partida para llegar a esa expresión tan conocida, por los panes y los peces. ¿Qué es lo que Juan nos está narrando aquí? Yo quiero que nos pongamos en contexto. En esta parte del ministerio de Jesús, Juan establece dos extremos. El primero de ellos tiene que ver con el evento de la multiplicación milagrosa de los panes y los peces, o lo que se conoce como la alimentación de los 5,000. Y allí nos pone a Jesús en relación con la multitud. Y la respuesta que la multitud tuvo a ese milagro, sabemos que fue que querían en aquel momento convertirlo en rey. Jesús, conociendo esa intención, se escapó para que las personas no lograran su cometido. En el otro extremo está la porción que está delante de nosotros. Y allí vamos a ver a Jesús con lo que se entiende que es una parte de esa misma multitud a las que él alimentó el día anterior. En el medio de esos dos extremos está la experiencia de Jesús llegando hasta donde los discípulos caminando sobre las aguas, asunto sobre el cual reflexionamos la semana pasada. Hoy queremos prestar atención a este otro extremo, que es el vínculo de Jesús con las multitudes, ahora desde un punto de vista muy distinto. Juan nos dice que la multitud, luego de haber visto a los discípulos zarpar sin que Jesús estuviera con ellos, porque recordemos que después del milagro, Jesús hizo que sus discípulos salieran primero para cruzar el mar, en lo que él despedía a la multitud. Una vez los pudo despedir, se va al monte para estar en tiempo de reflexión con su Padre. Así que la multitud sabía que Jesús no había ido con los discípulos, razón por la cual entonces deciden ir al mismo lugar en donde se había realizado la alimentación. Y al no encontrar a Jesús allí, y al entender de que no había otra barca en la que él pudo haberse trasladado, deben haberse preguntado, ¿qué sucede con Jesús? ¿Por qué no está en este lugar? Así que concluyeron que de alguna forma u otra, Jesús, tal vez bordeando el mar, llegó hasta el lugar en donde sabían ellos que sus discípulos habían salido la noche anterior, es decir, la región de Capernaum. Así que montaron en barcas que habían llegado luego de la alimentación e hicieron que los dueños de estas barcas los trasladaran hasta el lugar en donde Jesús estaba. Por lo tanto, concluimos que la multitud, aquella multitud que fue alimentada por Jesús y que tenía sus propias intenciones, debió haber hecho una inversión de dinero para poder llegar hasta donde Jesús entendían ellos que estaba. ¿Ha escuchado usted la expresión, hay que dar del ala para comer de la pechuga? Bueno, pues yo creo que esta gente estaba haciendo exactamente eso, invirtiendo parte de su tiempo, invirtiendo parte de sus recursos, porque confiaban en que una vez llegaran a donde Jesús, iban a conseguir muchas mayores bendiciones que la inversión que estaban haciendo. De hecho, triste y dolorosamente, en muchos púlpitos que se llaman cristianos, enseñan justamente eso, que si usted siembra una cantidad de dinero, que si usted aporta cierta medida, y en otros lugares que si usted realiza buenas obras, que si hace esto, que si hace aquello por Dios, Él lo va a bendecir todavía mucho más de lo que usted haya podido aportar. Así que creo que esta gente retrata muy bien esa actitud, pero no vayamos tan lejos. En medio de esta crisis, muchas más personas que tal vez nunca antes están mirando a Dios, porque hay necesidad, porque quieren volver a la normalidad, porque quieren ser protegidos del mal y de alguna forma hacen algún tipo de inversión esperando que el Señor les recompense. El texto luego nos dice que lograron encontrar a Jesús en la otra orilla. Y cuando lo ven, lo interrogan. Y le preguntan, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? La pregunta
creo que estaba cargada. La intención no era tanto saber cuándo habían llegado, porque no tenía ningún efecto. Ellos habían llegado en ese momento y no era tan importante saber si Jesús había llegado de noche o había llegado de día al lugar. Realmente lo que ellos querían establecer era alguna forma de un vínculo nuevo con el Señor para poder de alguna manera también expresar su necesidad y ver de qué forma Jesús podía suplirlo. Y Jesús pudo haberles dicho cuándo llegó. Jesús pudo haberles dicho, de hecho, cómo llegó. Pero haberlo hecho había sido más que demasiado, podríamos decir, porque ya tenían suficiente con la alimentación del día anterior. Figúrense ustedes que Jesús le hubiera dicho, yo llegué hasta aquí anoche, o esta madrugada con mis discípulos, y vine caminando sobre las aguas. Así que Jesús tenía cualquier intención menos tratar de impresionar a las personas con su poder para realizar señales y milagros. Entonces Jesús responde, como lo ha hecho en otras instancias en este evangelio, a lo que hay realmente dentro del corazón. Recordarán ustedes aquella conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, que plantea una pregunta donde básicamente expresa lo que él creía que Jesús era. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie podría hacer estas cosas si no fuera así. Pero muy dentro del corazón de Nicodemo estaba la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Y Jesús responde no a lo que Nicodemo ha dicho, sino a lo que Nicodemo tiene en su corazón. En este caso, Jesús responde no a lo que las personas han planteado en su pregunta, sino ni siquiera de hecho a lo que son sus peticiones o deseos en el momento, sino que Jesús responde a lo que es su necesidad mayor. Les dice así, de cierto os digo, que me buscáis porque os di de comer, porque se saciaron ustedes. Es interesante que esta expresión es la cuarta vez, de hecho, en el Evangelio que se repite. Jesús ha utilizado la expresión de cierto os digo, que es literalmente amén, amén. Lo ha hecho con Natanael, lo ha hecho 2 veces con Nicodemo, ahora lo hace con esta multitud. ¿Y cuál es el significado, la connotación de la expresión de cierto os digo? Es como si dijéramos en nuestro tiempo, en verdad os digo. Y de hecho, se usa en términos literarios para destacar la importancia de quien está hablando, no solamente el contenido, lo que se va a decir. Así que la expresión de cierto os digo, era una forma de Juan decir, quien está hablando tiene verdadera autoridad. Quien está hablando tiene autoridad divina. Además de eso, no solo quien está hablando tiene autoridad divina, sino que lo que está diciendo o lo que va a decir a continuación es una gran verdad que nadie debe poner en tela de juicio. ¿Y cuál es esta gran verdad que nadie debe poner en tela de juicio? Quisiera leer nuevamente. Os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. De cierto os digo, en verdad les digo, ustedes no me están buscando a mí, ustedes están buscando lo que ustedes quieren tener, o lo que ustedes entienden que yo puedo ofrecerle a ustedes. En verdad os digo, era como si Jesús les estuviera haciendo una radiografía del momento. Esto es lo que realmente a ustedes les interesa. Por eso me están buscando. Hay un elemento de orden teológico que aquí creo que es importante también destacar. De alguna forma Jesús está diciendo que el ser humano no busca a Dios. El ser humano busca lo que entiende que Dios puede darle. Es Dios quien nos busca. Porque es Dios quien conoce no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Por eso entonces Jesús pasa a decirle, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajen,
Pero no trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Si usted ha venido estudiando el Evangelio junto con nosotros, se dará cuenta también que tiene una estrechísima relación con la conversación que Jesús sostuvo con la mujer samaritana. Recuerdan ustedes que en aquella ocasión el elemento que Jesús utilizó para transmitir su enseñanza de carácter espiritual era el agua. Aquella mujer pensaba saciar su necesidad del momento. Tenía sed, pero era sed por lo temporal. Y Jesús le dijo, yo soy el agua que sacia para vida eterna. Le dijo luego a sus discípulos, una vez la mujer partió, y estos habían traído comida para él. Yo tengo una comida. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. De nuevo se plantea el mismo elemento. Allí estaba lo material, lo físico, y justamente Jesús debía tener hambre física. Pero les ha dicho que para él hay una comida mejor que suplir la necesidad física, y esa comida es hacer la voluntad del Padre. Jesús entonces a la multitud, y estoy seguro que hoy también nos está diciendo a nosotros, no trabajen por lo temporal, no se ocupen de la comida que pasa, que es pasajera. De hecho, miro con mucha tristeza las respuestas de muchas personas ante la crisis que estamos sobreviviendo, y todo lo que anhelan es que este tiempo pase, que estas semanas que restan o el tiempo que pueda restar pase para volver a la normalidad, para poder salir y hacer sus cosas, para viajar, aquel que le gusta viajar, para compartir con sus amigos, los que nos gusta compartir con los amigos. Y todo lo que estamos pendientes es que pase este tiempo para volver a lo que nosotros hacemos de manera normal y cotidiana. Mucho ojo, si esa es tu preocupación mayor, déjame decirte que estás trabajando por la comida que perece. Hay una comida que es mayor, hay una comida que realmente satisface, y no estoy señalando con esto que no haya elementos en la vida nuestra que no sean de carácter importante. El problema es que nosotros anteponemos esos proyectos nuestros a lo que es realmente trascendente, a lo que dura para siempre. Usted y yo, de manera natural, tenemos hambre. Tenemos hambre por saciar lo del momento. Y uno puede mencionar tantas cosas que nosotros creemos que pueden satisfacer nuestra necesidad. Pero el ser humano tiene entre muchas faltas. Una de ellas es que nunca satisface su necesidad. Siempre quiere más. Esta multitud se había saciado. Quería tener un rey. Querían todavía más. Y Jesús les está diciendo, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Hay un juego interesante aquí. Trabajar significa obrar. Pero luego Jesús dice, obren, trabajen por la comida que el Hijo del Hombre les dará. Es decir, es un don de gracia. Lo que realmente satisface no se puede conseguir con esfuerzos nuestros. Lo recibimos de manera gratuita e inmerecida de parte del Hijo del Hombre, que no es otro que Cristo mismo. Hoy quisiéramos que junto con nosotros vayamos delante del Señor para pedir que nos dé hambre, pero hambre de comida verdadera, que nos dé apetito, pero no apetito por lo temporal, que de hecho nos ayude a poner en un plano secundario lo que creemos nosotros que es más importante, pero que es puramente temporal. Hoy queremos pedirle al Señor que nos dé apetito y deseos por Cristo. ¿Sabe que quien único puede producir en nosotros el deseo, la voluntad de ser alimentados por Cristo es el Espíritu Santo de Dios? Y hay una pequeña poesía que quiero compartir con ustedes a manera de oración, y quisiera que se juntaran conmigo mientras la escuchan. Dice, dame hambre, Señor. Dame hambre, Señor, pero no cualquiera. No quiero hambre de cosas pasajeras. Dame hambre de ti,
hambre verdadera. Dame hambre de Cristo, que hacer su voluntad, eso quisiera. Que así nos ayude Dios, que nos dé hambre verdadera, hambre de Cristo, hambre de hacer su voluntad. Esa es la verdadera. Y la promesa de Dios es que quien tiene esa hambre será saciado. Oremos. Padre nuestro, danos hambre de ti. Quita nuestro apetito por lo temporal. Ayúdanos a ponerlo a un lado, a colocarlo allí donde debe estar, recordando aquella lección que Jesús nos dejara una vez cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Danos hambre de ti, danos hambre de Cristo, danos hambre de ser saciados espiritualmente. Suple a esa necesidad y veremos que una vez tengamos hambre de ti, tú habrás de darnos lo necesario. Por Jesucristo nuestro Salvador, te pedimos que así sea. Amén y amén. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Jesucristo, Salvador nuestro, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, con nuestros hogares y familiares, y con todo el pueblo de Dios esparcido por el mundo, ahora y siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga.